Así quedamos. Un programa hecho con lo que hay. Conversaciones trascendentales que no llevan a ningún lado. Encaminadas por Mónica Champredonde, una activista a contramano desde hace 3 vidas atrás. Carlos Pinto, licenciado en narrativas transmedia gastronómicas. Léase anécdotas de boliche. Ricardo Blota, un espíritu inquieto y curioso, tan perfeccionista que todavía no encontró la silla para hacer el programa. Así quedamos, un grupo de luminarias que no quiere encandilar. Un programa que busca el aplauso de las 3 ciudades y se pierde en la rotonda de 122. Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos acá nuevamente en Así Quedamos. Buenas noches. Este rincón ribereño que llega a las 3 ciudades, La Plata, Berisso, Ensenada y mucho más todavía, a distintas regiones de esta zona ribereña. Y bueno, buenas noches a ustedes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Programa 994 Es cierto. de esta edición. Vamos, aclaramos por que siempre se renueva el público. Tenemos contrato por 1000 programas y vamos descontando. Vamos para atrás. Si Bien. fuéramos al revés, programa número... 4, 5, 6, 7. Ah, 666 debe ser. 6, creo que 6, ¿no? Estás complicando todo. Tuve 3 Lo años nuestro no es estudiando la matemática. cuenta regresiva y me la Era complicaste. para ver si estabas atento, nada más. Bueno, una nueva edición, no importa el número, de Así Quedamos, en la operación técnica Maxi Solís, y estamos acá con Moni y con Ricardo en un nuevo encuentro. Después va a sumar, como siempre, un invitado en la segunda hora del programa y vamos a decir un poco las redes, las formas de contacto. 221-673-2861, el WhatsApp de la radio, si se quieren comunicar, y comunicarse diciendo la consigna que tenemos hoy, referida a... Los instrumentos musicales. ¿Qué instrumento musical marcó tu vida? Sería... Si es que alguna vez tuviste contacto con algún instrumento, porque hay gente que fuera del tonete en el Jardín de Infantes, nunca más. El tonete, me suena, me da risa ya el término tonete. Suena despectivo. Horrible debo era el decirle. tonete, Sí. pero bueno. Suena despectivo. La fiesta del tonete. El cotonete. Sí, por eso, si ya Me la palabra acordé de la cotonete te da publicidad. risa. Me acordé de Juanete, la publicidad. bonete, ya Suena despectivo. suena sí. poco serio. Bueno, pero bueno. No es un programa serio este, así que no... ¿Cómo que no? ¿Sí? Bueno, Eh, lo disimulamos sí. bastante bien. Bueno, la consigna es esa. Instrumentos musicales de tu vida. Puede ser que te aproximaste a un instrumento para intentar aprender. Puede ser que te regalaron un instrumento musical. Puede ser que lo heredaste. O sea, Sí. Yo tengo un amigo que el papá, amigo de acá que es oriundo de Ensenada, cuyo padre tenía una orquesta tropical, tocaba la trompeta, y él heredó ese instrumento. No lo toca, pero no lo va a vender, no lo va a Y regalar, no. lo atesora. O sea que también es válido eso. Aquellos que tienen un instrumento musical, porque lo atesora, porque es un Porque recuerdo. lo encontraron en la calle. Puede ser alguien que... Yo he encontrado también Porque se instrumentos. lo revolearon. O porque nacieron en una casa llena de instrumentos. También puede ser. O porque tenés un fanatismo por determinado instrumento o un género musical por el cual te mandás a hacer un instrumento especialmente para vos. Ah, bueno, ya es otro nivel. Y ese es otro nivel ya de fanatismo. Pero está quien se hace su propio instrumento musical. Sí, Yo sí. me hice junté unas chauchas en Parque Saavedra, las até así, las pinché y tenía como una especie de... No era una maraca, Un era como sonajero. un ramillete de chauchas que sonaban cuando sacudía. Claro. Un sonajero. No sé. Sí, hay instrumentos del norte que son así hechos Claro, con- como pezuñas de cabra, algo así, sí. Yo ya desafinaba con el sonajero. con Me las hiciste pe- acordar ahora. Con las pezuñas de cabra ni me quiero imaginar. Sí, bueno, ni hablar. Y en los reels que ya haces es para otro la nivel. radio. Pero bueno, y yo recuerdo, y acaba también, porque nosotros vamos a contar nuestros recuerdos o de experiencias con instrumentos.
primeros instrumentos que hubo en la familia, cómo llegaron a nosotros aquellos objetos que podían ser para hacer música. Pregunto. ¿Me está preguntando a mí? Sí, Y yo pregunto, ya nací en una casa pregunto a la que mesa. estaba llena de instrumentos de toda clase porque mi mamá es pianista. Ah, ¿sí? Con razón. Con razón que... Nada, pero tenía que decir algo. No, pero siempre tenés razón vos, así que Claro. sí, si por no te las supuesto. ingeniás para tenerlo. Es el momento de decirlo. Sí, había... Bueno, tenemos historias como que... Bueno, por supuesto yo empecé tocando el piano, obviamente. No, en realidad la flauta dulce, porque iba a la escuela de danza, me hacían tocar la flauta dulce. Me imagino a tu hermano revoleando el piano para arriba No, y ver mis cómo hermanos caía. pobres, tenían ¿no? obligación de aprender violín. Y Peor. venía un tío mío y les decía que parecía igual que al gato cuando le pisaban la cola. Sonaban igual, es verdad. Podemos aclarar que tu mamá era pianista de concierto. Pianista, concertista, profesora de piano. Lo es. Lo sigue Lo es, siendo, sigue sigue siendo. dando conciertos. Cuando haga el próximo la vamos a promover. Podemos decir, ¿no? Por supuesto. Marta Delash. O sea, que a ver si hay gente que la conoce. Que, Que seguramente le mande mucha, saludos, que yo se los hago llegar. que nos escriba Bueno. al 221-673-2861. Y esta es la consigna. O sea, ¿qué instrumentos? O bueno, ¿cómo en tu casa si había instrumentos? Hay casas que nunca hubo, como otras, como te pasó a vos, que había. ya era algo común del paisaje familiar. Sí, sí, éramos bichos muy raros en el primario y en el secundario, porque para nosotros eran normal cosas como estar mucho tiempo en el teatro argentino, en los ensayos, divirtiéndonos y molestando y haciendo algunas travesuras. Mis hermanos, yo no, por supuesto. Me imagino. Este es un programa destinado a Las aventuras. limpiar la imagen de Mónica y las travesuras de los hermanos, separando. Claro, que es Claro, culpa sí. de ellos, nada más. Aclaramos Mami, que hubo ellos otro- hicieron todo. Aclaramos que hubo otros programas El auto se lo robó Raúl, ¿sabes que no? donde Moni habló de cómo jugaban sus hermanos y ella también. Pregunto, en virtud de eso, porque el público siempre se renueva, ¿había enchufes en el teatro argentino cuando vos estabas atrás? Porque ya era en más otro grande. programa ella contó No, que metía los dos en el enchufe. Sí, había, pero ya no hacía esas cosas, ya era grande. Tenía como 8 años. No quiero 9. preguntar lo que hacía. Sí, sería mucho si peor. ya había abandonado Los la enchufes. ficción por los enchufes, no me quiero imaginar. Tampoco la vamos a relacionar con... No, dejémosla ahí. La En fin, electrificación de la música. la ¿no? electrificación de la música. ¿En tu caso, Richard? Bueno, en mi caso no había instrumentos, había discos, tocadiscos, eso. A los 9 años me regalaron una guitarra para que aprenda a tocar en el Conservatorio Gilardo Gilardi. ¿No eras compañero mío ahí? Yo también iba a estudiar guitarra. No, porque nunca había nadie meter los dedos en el enchufe. Así que supuestamente puede ser que fuéramos horarios distintos. Claro. No. Fui a estudiar, en ese momento se enseñaba guitarra y percusión. Así que Ah, no. Nada que yo ver. aprendí mínimamente a no golpear la guitarra y golpear el tambor y tocar la guitarra. Bueno, esa guitarra me acompaña todavía. Me acompaña, ha estado en todos los roperos de las casas donde he vivido. Igual que la mía. Sí, pobrecita, ahí está. Ayer la miraba diciendo, nunca te aprendí a tocar. No puedo tocar la guitarra. Me he dedicado a otras cosas de Y la guitarra sonreía diciendo, menos mal. Menos mal. Con una alegría. Yo le contaba a él que cuando empezamos a hablar de este tema en este programa, el día anterior a que nos fuimos a juntar, estaba durmiendo, eran, qué sé yo, las 6 de la mañana durmiendo. Por ahí siento un ruido atronador. Se cayó esa guitarra de adentro del ropero. Magia. Jodeme. Claro. Ya Sí, sintió que pero íbamos así- a hablar de ella. Pero hace 7 meses que está puesta en ese lugar. O sea, no es que yo moví cosas y la Un dejé... mensaje del más allá. No sé. Esa guitarra tiene su historia, ahora una caída más. Pero bueno, eso. Y después de un par de años, ya cuando tenía 11, pues eso fue a los 9. Cuando tenía 11, que esto da para otro programa, el primer equipo de música que entró a mi casa era un estéreo, un auto estéreo, que tenía su base de madera y 2 parlantes. Entonces vos lo sacabas de ahí, lo ponías en el auto y viceversa. Ese equipo llegó con 3 cassettes. Uno era los grandes éxitos de ABBA, perdón, ¿Discaso? los éxitos del verano, volumen 3 sería, no sé, estaba Paisaje,
en ese coso, sería Por- ese año de 79. De Franco Simone. Franco Simoni. Sí. 79 por ahí. Y el Clásico. otro era un cassette de Los Fronterizos, porque a mi viejo le gustaba el folclore. Y con eso me regalaron un bombo. Para que toques el bombo, claro. Y yo aprendí a tocar el bombo con ese cassette. Con ese cassette y escuchando a Domingo Cura también. Ah. Ninguno de los dos aceptó que yo aprendiera a tocar el bombo. O sea, ¿Tocabas básicamente. paisaje con el bombo? Ah, te hace así. Ah, Maxi también le gustaba. Yo aprendí, no tocaba paisaje, tocaba folclore con el Ah, el bombo, con dispares resultados, Me imagino. debo decir. ¿Y después actuabas en la escuela Nunca, tocando el bombo? sí, también actué en la escuela tocando el bombo. Sí, señor. Muy Tenía bien. un compañero que tocaba la guitarra. Ahí está. Grave. Tin, tin, ti, tin. Ese acento que hacía es muy de Domingo Cura. Sí, señor. Que uno de los pocos percusionistas que yo conozco, por ejemplo, de folclore, que grabó discos él. O sea, como protagonista, como percusionista. Una especie de Phil Collins. ¿Ah? Phil Collins, pero de folclore. De Pero de folclore, folclore, sí, claro. sí, un maestro. Bueno, eso es mi acercamiento a los instrumentos. De ahí en más, digamos, podemos decir que desde los 11 años que trato de aprender. ¿Y no aprendiste? No. No sé qué Entonces no decir. digo ahora No, lo No que sé pero- qué decir por si me denuncian. Vamos a ser justos. El señor canta. Canta muy bien. Canta muy bien. Y bueno, va a ser otro bloque el tema de los instrumentos, que la voz también es un La instrumento. voz es un instrumento. No. La voz hablada y cantada es un instrumento. Lo Está leí por bueno ahí. esa disquisición, porque el invitado que tenemos me hizo entender esa diferencia entre la voz Sí, hablada hay y una cantada. diferencia importante. Y por lo tanto es el culpable de que alguna vez haya cantado. Vos cantaste también, ¿es verdad? Sí, Ahora que me acuerdo, para, ¿verdad? para perjuicio de muchos oyentes. No, que no cantaba Estoy, mal. empezando a dudar de si nuestro invitado merece, ante ese atroz hecho que cometió, Sí. diciéndote cantá nomás, Carlito. Yo creo que Pero tuvo porque es muy algunas- amigo, aparte de músico, es mejor amigo que músico. Después le vamos a preguntar, pero creo que tuvo algunas denuncias de las organizaciones de derechos humanos por el tema de que La sociedad de dañó fonoaudiología. mucha gente, sí, alentándome a cantar. ¿No? Así que no. Pero bueno, de instrumentos hablamos. Debo reconocer que en mi casa había una guitarra. Yo tendría 11 años por ahí. Porque en esa época había rifas de los clubes. Por ejemplo, del Club Boca Juniors. También le gustó esto al operador. Está ahí a los altos. Porque se iba a hacer ¿cómo era? La ciudad deportiva Ajá. en la costanera. Entonces había rifas que eran... Muy bien, muy bien. Y era más o menos una época así. Y entonces venían esas rifas que tenías desde, no sé, televisores hasta un auto. O sea, pasando por guitarras y cosas. Entonces había una vecina nuestra en el barrio que vendía esas rifas y estaba muy metida con el tema Boca Juniors. Entonces se ganaron ellos mismos. Bueno, no sé si sería un ilícito o no, pero vieron el que organiza rifas y se ganan algo No a veces debería, da lugar a claro. sospecha. Pero no, creo que no. Se ganó una guitarra de medio concierto. Y te la vendió. Y se la vendió, no, a mí no, a mi hermana. O sea, ahí ese fue el primer conflicto con mis viejos. Le regalaron la guitarra a mi hermana. No sé si, ¿por qué? Le vieron más fichas, pusieron más fichas a ella. Porque te habían escuchado cantar. Probablemente. Y mi hermana empezó a estudiar guitarra, ella es profesora de guitarra, digamos. Ella toca folclore, todas esas cosas. O sea que la guitarra estaba en casa, digamos. Después vino un amigo y dice, un amigo que tenía una banda. Los primeros temas que ahora volvieron a reflotarse del Reloj, el grupo El Reloj, por ejemplo, que el ¿Qué Eternauta volvió a ponerlos en auge. Y exactamente. Más progresivo, más rock progresivo. Y también, bueno, los de Manal, esos tipos de temas, los tocaba con su banda este amigo del barrio y me empezó a enseñar unos acordes rockeros. Y Hay ahí gente- empecé a tocar la guitarra yo. Hay gente inconsciente. Qué bárbaro. Temazo. Yo creo Muy que lindo. se la regalaron a tu hermana porque se creía que las cosas artísticas eran de mujer.
Puede ser, puede ser. Tocaba muy bien folclore y cantaba muy bien, pero nunca le salían a ella los ritmos más rockeros. O sea, ya después vino la época del rock, el rock nacional y todo eso. A mí me salían, y después el instrumento que me acompaña y me gusta, y tengo todavía, es la armónica. Yo ya de chiquito me llamaba la atención ese instrumento. Sí. Y como me gusta la playa, es un instrumento playero la armónica. La razón por qué es así, ¿cuál es? Porque es portable, porque es muy importante. Ah. O sea, en la playa vos guitarra, fogón y la armónica la llevas en un bolsillo. La podés llevar en la malla, de ahí que mis armónicas tienen mucha arena. También, No es garganta con arena, es armónica con arena. También la flauta es portable y no veo gente tocando la flauta en la arena, digo. No voy a entrar Con en el esa- chiste fácil que me estás Con proponiendo. esa Porque la teoría armónica te la suya. pones en el bolsillo. Y la... La flauta es más complicada llevarla en una malla. Ajá, sí. Pero no quiero caer en el chiste fácil porque vos estás provocando ya No. que empecemos Desde a que arrancar en el llegamos, primer sí, programa. desde que en la llegamos primera estás parte del programa. afilado. No busques el chiste Provocador. fácil. No sé, algún instrumento. Yo creo que, más allá de, por ejemplo, en mi historia, que nunca terminé de aprender guitarra, lo he intentado 2 o 3 veces a lo largo de mi carrera en este mundo, la relación que uno tiene con el instrumento, aunque no lo haya aprendido a tocar, sobre todo si lo tiene de chico, es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Ya sea para escucharlo, intentar aprender a tocarlo, qué sé yo, pero es un lazo con la niñez ese primer instrumento. Con la niñez, sí, la juventud, qué sé yo. A mí me encantaría O tener sea, una- en el momento que te encontraste con ese Claro. instrumento, ¿no? yo creo que si te gusta y trabaste contacto con el instrumento, con una música, con tocar, aunque yo también soy un abandonador serial de instrumentos, o sea, fui un montón de Te cursos. los qué olvidás sé yo, en algún lado. No, que dejé cursos. Ah, así, y está. empecé cursos y dejé, me echaron Mm. los profesores, qué sé yo. Ujú. Pasó de todo. Sí. Tanto de armonía como de guitarra, de piano, que intenté también. Pero bueno, Pasa que Esos lo que instrumentos hayas están. aprendido es bueno. Es, Sí, creo que, de todo que aprendés un beneficia poquito, mucho ¿viste? el cerebro, ¿así? el desarrollo del cerebro y de muchas habilidades cognitivas y de la memoria y demás. El otro día busqué en la IA que a vos no te gusta Dale con la idea. y decía eso, decía algo que sabemos, que es muy bueno que los chicos toquen instrumentos. Sí, eso sí, hay que decir. sí. Si uno sabe manejar el karaoke, ¿cuenta como multiinstrumentista? No. No, creo que cuenta como arruinador de fiestas. ¿Por qué? Porque cuando vos empezás a hacer karaoke, la gente se va. Es como No es traer algo la torta. personal, Es como ¿eh? traer la torta con las velitas, ¿viste? Que una vez que apagaste, ya está. Yo creo que es peor. Se van. O ¿sí? sea, yo he presenciado, Estampidas de gente. yo he que se va. presenciado, Sí, sí. antes de que soplen las velitas en los cumpleaños, que se desata el karaoke y los invitados huyen, Y quedan ¿viste? 4 o al 5. grito de chao, hasta la próxima. Y no soplaron las velitas. Se todavía. pone van, lindo, se pone lindo. aunque el homenajeado esté cantando en pleno karaoke, lo saludaban con la Sí, mano con la mano. Digo, y huían. te dejé el regalo ahí. Así. Claro, te, sí, dejé, sí, sí. te dejé el regalo ahí. Yo Por creo lo menos que un poco de respeto, esperá que termine la canción del es homenajeado. un poco como miedo a Al que no me, ridículo. claro, que no me, pero es lo lindo, o sea, en un karaoke, perdón que me fui de los instrumentos, es que alguno sepa cantar mal y que se anime La igual, mayoría, o sea, la mayoría que se canta anime a hacerlo igual y se divierta, o sea, es el único momento en que vas a cantar horrible y nadie te va a decir nada, porque Claro. estamos para eso, El tema, los que para sufren divertirse. 10 tipos que cantan horrible y los que no cantan son los que huyen. Claro. En preservación de su salud. Yo creo que los que huyen tienen miedo de subirse, no es una cuestión de Puede no ser querer también. escuchar, Bueno, para pero no eso sé. es otro programa. Es otro chicos. tema, Bueno, sí. Pero un perdón, último pero- consejo. Sí. El karaoke se arruina cuando perdón, si hay niños que están escuchando, Sí. cuando le dan el micrófono a los niños, Chan. que empiezan a gritar, ¡mamá! Y te empiezan... En el micrófono. Claro, nadie estuvo en un karaoke donde le dan el Sí, micrófono a los sí, nenes. he No. estado. Y es difícil sacárselos. Sí. No quiero yo ser directamente desenchufo el micrófono. Ah, bueno. Así. No quería ser violento, pero en fin. No soy violento. Me voy a la consola. Uy, ¿qué pasó? No sé. Se quemó el equipo. ¿Viste? Tengo una anécdota de eso también. Pero bueno, digo, con todo el cariño de los nenes, Sí, bárbaro. vale. Que vayan a jugar a la pieza con sus amiguitos y los grandes en el karaoke. Porque acuérdense, los que están escuchando, el karaoke se arruina
y se arruina también los micrófonos, Ah, eso sí, los porque chicos. el niño no tiene tanta motricidad. No suele caerse el Entonces micrófono. se cae. Se Y otro pelean. problema del karaoke son las personas que han bebido demasiado, que pueden tirarte el vaso de Fernet arriba del micrófono. No, terrible. Yo digo porque tengo mucha experiencia de karaoke. Se Eso- ve, eso se es para, ve, eso sí. es para otro programa. Pero sí, No vamos a sé. hacer un programa O especialmente de sea, karaoke. hay veranos con gente huyendo de la costa. Por esa Sí, el razón. famoso éxodo costeño. El éxodo costeño, sí El señor. famoso sí, éxodo. señor. Bueno, ¿Vamos a ir a un primer tema? vamos a ir a un primer temita que tiene que ver con Es instrumentos. un tema que habla justamente de la relación temprana con un instrumento. Yo creo, a mí me gustan muchos géneros musicales, pero lo que en este caso Rubén Juárez va a interpretar, creo que la música es de él, con un sentimiento que a mí particularmente me pone la piel de gallina. Escúchenlo y por ahí, no sé, rememoren su primer instrumento con ese mismo sentimiento, porque es una maravilla El este sonajero. tema. primer Bueno, instrumento. en su caso el sonajero era un poquito más grande y más complejo de tocar. Bueno, muy bien. Seguimos con nuestro tema en esta mesa erudita. De instrumentos. Sí. Bueno, la línea de tiempo indica que una vez que te haces de un instrumento, la primera vez que te tropezaste con uno o que te revolearon con uno, puede ser también, eso Puede no ser lo también, habíamos hablado sí. también, es el tema de aprenderlo, Claro. estudiar. Que una cosa es mirarlo O y otra aprenderlo cosa, de alguna que- manera. Que suene y que suene agradablemente. A mí personalmente me ha funcionado aprender de oído. Ajá. No hacía la gente que me escucha tocar los instrumentos, pero a mí sí, me siento más cómodo que yendo a aprender, ¿no? Pero bueno, he intentado varias veces. Ese aprender suspiro guitarra. marca las dificultades. Un fracaso, el fracaso. Sí, las dificultades del aprender por oído. Cuando era chico, no sé si me cansé o ya mis viejos dijeron, no, vamos a otra vez hasta el conservatorio, no me llevaron. Pero cuando ya tenía 14, 15, tuve otra dificultad, que fue tropezarme con la Toco y Canto. Digamos, la Toco y Canto era una revista que traía noticias de rock, de la música en general, y venía con canciones con acordes de guitarra. Entonces, ¿yo qué hice? Yo y muchos agarramos la revista y aprendimos a tocar tiquití como podíamos, y eso era mucho más fácil que ir al conservatorio. Claro. En el conservatorio No tenías que tenía- hacer teoría y solfeo, tenías que ir a coro, No, tenías que hacer fue otras materias. era una cosa que nunca jamás pude hacer, y ese fue mi segundo fracaso para aprender a tocar la guitarra. ¿La revista? Con la toco y canto tampoco. No, con la Toco y Canto sí pude, pero tuve que dejé de ir al conservatorio, porque Ah. ya, no sé, en esa época estaban las canciones de la trova cubana, Ah, de la trova rosarina, aprender a tocar, que no era fácil. O sea, mi tercer fracaso fue tratar de tocar temas de Silvio Rodríguez. claro. Claro, te frustras mucho empezando por ahí. Y bueno, qué sé yo. El Claro. arroz con leche me quedaba un poco. Para la gente joven, si es que queda alguno escuchando este programa después de lo que venimos contando, Ujú. hoy todo eso, los acordes, todo eso es muy fácil en internet sacar. Claro. Claro. Incluso cuando salió esa revista, Canta Rock y Toco y Canto, por ejemplo, y después vinieron otras más, que bueno, todas hoy charlábamos que eran ilustradas con caricaturas de un Exactamente. ilustrador que se llama Titi Albarracín, que está en Villa Gesell, tengo entendido. Esa revista era también revistas portables, como hablamos hoy. Claro, vos te ibas tenían a la un playa, formato te A3. ponías No, una malla, A3 no, perdón. Eh, A5. A5, A6. A5. Te ponías la revistita en el bolsillo, junto con la armónica, probablemente, Ujú. y el fogón, no sé por qué te reís. Porque te Por metes nada. la mano en el bolsillo. Sí, no, aparte el señor iba a la playa con una malla que tenía un baúl atrás en vez de Es que en ese momento un las bolsillo. mallas no eran lo que es ahora. Claro, eran tipo una cara. Era de cuerpo entero, así Primero. con moño. Debo reconocer que cuando yo era chiquito, te ponían una malla tejida, No, señor. que se mojaba, Ni las ovejas iban te al agua. agarraba la con arena, y hacía el bamboleiro, la arena. ¿Sabés cómo pesaba esa malla? Me imagino. Parecías que te habías desgraciado. No te parecía. llevaba.
Era tremendo eso. Como una malla tejida de qué, de Y de hilo. crochet, ¿viste? El viento no te Yo llevaba era- seguro. Yo era chiquito. Sí, Vi sí, fotos. muy tenés chiquito. razón. Vi fotos, por suerte. ¿A vos Bueno. también tenías malla tejida? Algo me está sonando que sí, tener un año y una mallita rosa toda tejidita, sí. Claro. Y eso era la revista que compraban las abuelas o madres de Claro. crochet. La Claro. Y burda. después de la temporada venía el hipogloss, porque Se quedabas tostaba. papado ¿Cómo como... sabías si cambiarte o esquilarte tu mano? Claro, ¿no? Quedabas, viste, internado después de ese roce, Qué digamos, bárbaro. de arena, malla, tejida. Pero no estamos yendo del tema. sé No, por no, qué. pero vos No, llegaste, sí, no sé, te agarró Quedamos en que Porque tenías vos me decías que la malla era muy grande. La pero- armónica Claro. en el bolsillo. Pero venían las mallas, sí, eran un bolsillo importante. considerables, allá, un ¿no? bolsillo grande, digamos, porque aparte tenías que ir a la playa con plata, con, no sé, Sanguchito. sanguchito de mortadela, con La un montón de parrilla. cosas. Todo eso en el la bolsillo. parrilla, la Todo eso en el sombrilla. bolsillo Muy derecho. Derecho del. Muy bien. Y qué en el bárbaro. izquierdo los documentos, por las dudas, porque, bueno, había que salir con documentos. Menos mal que vivías en Necochea, porque si vivías en Mar del Plata llevabas la heladera también. Heladerita aparte. O sea, si Iván, la heladerita llegó por forrada, con plástico, con los Pero sanguchitos. chicos, Qué lejos estamos instrumento, llegando volvamos del a los instrumento. Me distrajeron. Se Estamos vuela, hablando de se vuela instrumentos de una manera. y de cómo aprender. Y se aprendía también en la playa, mirando de reojo. Lo que yo voy con todo esto es que los acordes no es como hoy. Estaba la revista, que ya fue un gran avance, la revista con la letra y los acordes. Sí. Y antes de eso hubo una época pre-internet y pre-revista, donde vos, para aprender, si te gustaba la guitarra, por ejemplo, tenías que ir a ver la película de los Beatles al cine. Ay, sí, qué lindo. ¿Pero que te enseñaron a tocar la guitarra ahí? No. Ah. Te no, copiaba era una los película, acordes. No había interacción. O sea, No, no había recitales. claro, había recitales, pero Pero no de los Beatles. no de los Beatles. O sea, Ah, claro. Él quería tocar los Beatles. No lo Vos vas a ir a ibas- ver a Sandro. vos ibas al cine y te daban Revolver por ahí y Anochecer un día agitado, no sé, eran 2 películas que tenían ellos. Y vos mirabas los acordes, porque a ver, viste, por poco anotaba, porque no era común, no había videoclips, no había, eso vino después, mucho Claro. después. Entonces esa es la forma un poco de aprender. No, por eso habían Informalmente. inventado las partituras. Por eso te echaban del cine porque ibas con la guitarra. No, ¿Y practicabas ahí? Me echaban por otras cosas, qué Ajá. sé yo, pero no, por eso no, nunca Pero me todo echaron. para no aprender a leer música, chicos. No. Te compras No. una partitura y ya está. Ah, sí. Ah, sí, Te sí, compras yo una partitura y ya intenté está. 2 o 3 veces. Qué sí, fácil, lo pero- tuyo. Y he intentado, por eso te digo que soy muy abandónico con las clases, y generalmente no me fue bien. O sea, intenté aprender armónica con Luis Robinson, famoso armonicista, Ujú. tocó con Papo, con un montón de músicos importantes. Vivía en Buenos Aires, no me acuerdo del barrio, súper lejos, tenía que ir yo iba manejando el auto. Y fui 1 o 2 veces y la segunda vez me perdí. Te perdiste. No encontraba la casa. El universo Se me hacía la hora y se enojó. ¿Te y, echó? Me echó, con toda razón. y sí. ¿Porque llegaste tarde? Y porque no llegué nunca, en realidad, porque ya después Ah. se me pasó la hora, me da vergüenza. Ah. Claro. Más tarde. ¿Viste cómo es Buenos Aires cuando no conoces y estás manejando? Y no Estamos existía hablando de una Google época Maps. sin el GPS, Claro. sin el ¿Qué? GPS. Ah, eso, sí, no, guía Filcar. Era, Claro. por Era eso, difícil manejar por con la eso guía digo que Filcar la en la gente mano. joven seguramente no entiende. Muchas el streaming cosas. no está subtitulado todavía. Y bueno, pero eran cosas que nos Era la pasaban. época que si vos le preguntabas a un kiosquero en la esquina te mandaban a propósito mal en Buenos Aires. Era típico preguntar a kiosquero. Sí. El GPS Y lo te que decía, hizo no. es mucha gente quitarle la diversión también, por Y sí, ejemplo. sí. De eso, ¿no? Qué gente No. mala. Bueno, había eso. ¿Y vos, alguna historia en el aprendizaje del instrumento? Me empezó No creo a enseñar porque... mi mamá, primero de chiquitita. Ajá. Tocaba cositas, no sé. Después tuve que ir al conservatorio. Y bueno, algunas cosas me gustaban, otras no, qué sé yo. Pero sí, tuve que aprender a leer partitura. Y sin saber leer mucho, le daba vuelta a las hojas a mi mamá en los conciertos. Ella decía, yo creo que porque era buena o quería creer, que yo era la que mejor le daba vuelta a las hojas en los conciertos. Mejor que los músicos Bueno, por eso profesionales. implica Bueno, una sincronización. Porque tus hermanos se le daban vuelta al revés. Era una sincronización importante. Porque vos- Claro, mis hermanos seguro que le sacaban la partitura y se la escondían. o le ponían otra. Lo más probable ponían Ponían otra. Ponían otra.
terminaba tocando Cosita Loca Llamada Amor, Claro, porque la en Pantera lugar de una Rosa. ópera. Pero, o sea, vos te dabas cuenta en qué parte tenías que dar vuelta Yo a la sabes hoja. cómo me daba Eso era muy cuenta, importante. iba siguiendo las subidas y bajadas. Lo que me daba cuenta era agudo, grave, Ujú. cómo subían y bajaban las notas, por ahí eran muchas, ¿no? Semicorcheas, qué sé yo. Sí, me daba cuenta cuando. Aparte ella siempre me daba la señal, me hacía así. Ah, claro. Listo. Eso resumía el solfeo. Claro. Este, No, pero yo las seguía en serio, ¿eh? Ah, Las subidas y muy las bien. bajadas. muy Con bien. mucho oficio tu mamá, obviamente. Sí, Sí, ella sí, tenía ganas unas que yo ganas le dé de vuelta que- a la Una zona. pregunta, instrumentos que se hayan comprado ustedes, no que hayan sido de familiares, o sea, Me Sí, compré sí, yo sí me compré. un tambor de sol, le dicen. No me lo compré, me lo regalaron. No, a ver, ¿qué me compré? Déjame pensar. Se le nubló la anécdota. quiero saber ahora quién lo regaló también. Claro. No, ¿Se puede contar? No, No. pero ¿por qué de no? ninguna ¿Pero por manera, qué? no. ¿Se Ya regalaron un prescribió. bombo? Era un tambor. No, es como un plato volador metálico que se inventó en Suiza no hace mucho tiempo. Creo ¿El que no- Handrum? Sí, así se llama. Claro, Suena es- precioso. Con razón no se acordaba la anécdota, no se acordaba cómo se llamaba el instrumento. No, Claro. tampoco, obviamente, pero, Pero bueno. muy original. Handrum. En lugar de tenerlo dentro del ropero, lo tengo arriba. Ah, yo quiero que me lo prestes. Sí, cómo no. Los últimos instrumentos que he comprado o adquirido tienen todos que ver con percusión porque me dediqué a la danza de origen africano. Ujú. Entonces va todo con percusión eso. Ujú. Bueno, a mí me han regalado bongos después de muchos años que quise aprender, y es otra de las cosas que empecé a aprender y no terminé de aprender. Y hace un par de años me saqué las ganas que tenía de comprarme un bombo legüero. Qué lindo. Muy bien. ¿Pero cuándo se Maravilloso. termina de aprender en realidad? Nunca, por Nunca, suerte. claro, un No, por instrumento suerte. nunca. Sobre todo si lo tocas mal. Sí. O sea, siempre... Te queda algo pasa- pendiente siempre. Pero está bueno Claro, que sí. te acompañe el instrumento. Por supuesto, Cada sí, tanto sí, se cae sí, del me ropero, gusta. como vos dijiste. No, qué bar, me dejó como ahí un poco... Porque justo veníamos pecado. haciendo la previa de este tema. Claro, sí. Como una sincronicidad. Lo que sí he hecho más es el aprendizaje de canto, eso sí. He hecho con un poco más de constancia. De hecho, empecé ahora otra vez. Más que nada por una cuestión de salud vocal. Pensé que salud de los que escuchan. Bueno, también. Qué vengativa es. Dice Yo que creo- iba a aprender, iba a Es aprender a hacer vengativa. Yo chistes. creo que es- sí, que también es, puede ser. es vengativa. Sí, sí, no fue por orden judicial que fui, si es lo que quería Por saber. voluntad propia. Por voluntad propia, sí. He ido a aprender, he hecho cursos con gente que me ha enseñado poquitas cosas. Y una de las cosas importantes que te quedan grabadas, y una de las cosas que me pasó cuando empecé a estudiar canto más formalmente, ahora unos 10 años, es que mi profesora de canto dijo, bueno, ya que estamos, qué sé yo, sexta, séptima clase, venía acompañando y hacer los coros en una banda que yo tengo, una banda de música cubana, música de salsa. Hice 2 ensayos y yo ya no daba pie con, viste, la primera vez en los micrófonos, la primera vez con otros músicos, no es lo mismo. Y yo acostumbrado a cantar siempre medio a capela o siguiendo la radio. 2, 3 ensayos y me dijo, bueno, tenemos un concierto el fin de semana que viene. Buenísimo, dije yo, bárbaro, buenísimo, vamos. Yo saco la foto, dije. Obvio, recién llegué. Dice, no, vos subís. ¿A dónde? Al micro. No, vos subí al escenario. No, pero si yo recién no subí porque te vamos a llamar. Si no. Y terminé aprendiendo a cantar las canciones arriba del escenario. Qué Cosa que, osado. bueno, sí, bueno, nada. No había policía cerca. Pude ir. Bueno, es una buena... Eso sí, después Exigencia. teníamos una banda de rock en una escuela. Era guitarra, bajo, batería. Todos alumnos. Y yo cantando. Y se llamaba Memento. Porque no nos acordábamos lo que ensayábamos el día anterior. Viste que hay una película. Ah, no sabía. Hay una película que se llama Memento, cuyo protagonista es un asesino a sueldo, digamos, que perdía la memoria del día anterior. Una vez que se dormía, se olvidaba lo del día anterior. ¿Quién había matado? Entonces escribía lo que tenía que hacer en el brazo y así recordaba lo que... Bueno, nosotros ni eso nos servía. Estábamos un año con una canción, bueno, y hacíamos. Pero fue una experiencia interesante. Nunca vi una banda que tuviera mejor nombre que esa.
bien. Bien, No, bueno. la de mi hermano es mucho mejor. ¿Ah, sí? Ruidos molestos. Ah, estaba ocupada, por eso no lo pusieron. Estaba ocupado el nombre. Mi hermano le pusieron ruidos molestos por las denuncias de los vecinos cuando ensayaban. Bueno, claramente. no somos los únicos denunciados, Carlos. Ujú. Eso es No, un montón. no, seguro. Bueno, yo, en relación a los instrumentos y a los primeros que, como decíamos, que nos regalaron o que compramos, tiene que ver con mi independencia económica. Ajá. Primer trabajo que tuve, que fue de playero en una estación de servicio, para juicio de los automovilistas que iban ahí, porque no sabía nada de autos, y le puse una vez gasoil a un auto naftero, Pero Qué ni lindo. eso, Carlos. así Qué que lindo. no Es hacía tan esa fácil. discriminación. Pero Porque pese dice a el todo, cartel, Dice. ¿cuándo dice? Y dice. en el surtidor la tapita dice. gasoil. Sí, en el Nafta. surtidor sí, pero no en el auto. Ah, tenés que preguntarle La al tipo. tapita Es que yo pregunté, pero viste que hay gente que... ¿viste? Jodete, entonces. Es lo que le dije yo. Es lo que le dije yo al señor. Pero pese a todo me pagaron el sueldo. Ajá. Era un trabajo de temporada. Claro. 3 meses de laburo. Entonces con eso me fui a Mar del Plata. Yo vivía cerca. Casa Dayan. Capaz que existe todavía. Y compré una primera guitarra eléctrica y un equipo amplificador. ¿Te alcanzó con el primer sueldo para eso? Sí. Y más, me compré un equipo, como decía, equipo de música, un National, que tenía doble casetera. Era Ah, pero a mí con espectacular. el primer sueldo me alcanzó por una cortina de baño nada más. Y bueno, Bueno, no sé, sí, pero no sé en ¿cuánto qué tiempo trabajabas. trabajaste? Y el primer mes, Un mes. Y te compraste una cortina de baño. una cortina de baño valía mi trabajo. De ayudante en O la te facultad. cotizaban muy poco, No, o de ayudante la en cortina la era muy Era- cara, es capaz. cara la cortina Claro, de. eso porque Era una la cortina linda. Ah, No, bueno, si te yo me compras imagino una- las cortinas. Era ¿Cómo una te corti- compras una cortina de plástico? Vos te No, comprás- no, la Seguro, cortina. Bueno, tampoco cortina una pintada a cortina- mano por Pérez Ellis en ese momento que estaba de moda. ¿viste? Exactamente. El pintor. Sí, sí. Yo Ah, también me compré un equipo National, a la hora que usted lo dice. Porque estaban de moda. Sí, con mi Sí, primer le sueldo. gustaba la música, Me claramente. gustaba la música. Ser Era músicos. mi única posesión. Doble casetera, radio y tocadiscos, que todavía funciona. La casetera no. Claro. Pero y debo los decir que esa tocadiscos sí. guitarra pesaba un montón. ¿Era de modelo- lana tejida también? No, Ah. era de una madera, no sé qué era, pero pesadísima. Tal vez es buena guitarra. Era porque una noche, No me diga. cuando llegaron a la edad adolescente, mis hijos, mi hija, se armó una reunión, vinieron amigos, y esa cosa canchera que uno tiene a cierta edad, decía, a ver la guitarra, no, pero se puede arreglar esto, y agarraron un destornillador, Ay, no. No. y desarmaron los micrófonos, No. y quedó todo desarmado y nunca más la volvió a armar. La guitarra tuvo como Yo los 30 mato. años, lo más bien. Hasta que la agarró tu hija. Hasta que una noche me la desarmaron amigos que no sé quiénes son, porque si no los estaría buscando todavía. Pero no sé. Y la guitarra Venían- nunca más. No, y no, nunca más se armó. No. No. Qué bárbaro. Así que Qué bueno, bárbaro. en mi casa hay como 7 u 8 guitarras. Hay más guitarras que gente. En Mira. tu casa. En mi casa, Ahora, mira vos. Sí, debe haber 8 o 9 guitarras. Algunas en distintos estados, ¿no? Algunas destruidas, otras mejor. También hablamos de los instrumentos que uno atesora y que no podría regalar o vender. No, por supuesto, Por me ejemplo. pasa justamente con esa guitarra que me regalaron. Yo después me compré otra guitarra y entre las dos se protegen para que no las toque. Claro, yo tengo esa guitarra y tengo también un guitarrón. No sé por qué se ríe, pues es cierto. Y sí, porque si están en el ropero y se mueven, Sí. se caen solas. Se las acompañan guitarras. entre Yo creo Claro. que debe haber sido como me pasó a mí con mi hermano cuando era chico. Se ¿Qué la pasó? debe haber empujado. Celos. Una se empujó la otra y Ah. cayó. No puede ser. Puede ser. No, yo tengo no están ni guardadas, que están desparramadas por ahí. Y había una de aquella época también, que era un guitarrón con cuerdas de metal, Ujú. pero muy La- levantada. la Vos guitarra la tocabas acústica. y te cortaba los dedos. La guitarra acústica. En fetas, claro, sí. Ah, sí. Pero era muy mala. Yo o sea, quise tener una de esas, sí. Sí. Pero bueno, se fue deteriorando también con el tiempo. La humedad, el paso del tiempo hace lo suyo en esos instrumentos también. Totalmente. Seguimos en Así Quedamos desde FM3 Ciudades 96.3. Acuérdense, el Facebook 3 Ciudades FM y el Instagram de la radio 3 Ciudades FM también.
Nuestro WhatsApp 221-673-2861, si quieren dar algún mensaje. Alguno llegó por acá relativo al tema de los instrumentos, a esto que estamos hablando de nuestra vivencia con los instrumentos musicales de nuestras casas, de las familias, los que heredamos, los que construimos, porque hay quien su fanatismo lo llevó a construir su propio instrumento, y en eso tiene que ver nuestro invitado, que ya está sentado acá, Jorge Leguizamón. Legui. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bienvenido. Bueno, Bienvenido. para los que no lo conocen, es un músico oriundo de Berisso, ahora radicado en La Plata, pero con gran trayectoria en muchas bandas. Recuerdo que me has dicho que hasta 7 bandas simultáneas tenías en algún momento. Sí, es mi forma de aplacar mis problemas psicológicos. Una banda por cada problema psicológico. Ah, bueno, tenés pocos entonces. Está bien. Lo he conocido también en la noche, en algún momento, a través también de esto que dan los instrumentos. Me gustaba mucho el blues. Lo invité, tocaba la armónica en ese momento y cantaba. Enseñaba armónica. Enseñaba armónica. Fui el primero en enseñar armónica en la zona. Claro. Perdón. No sé si fue en mi No casa. me daba vergüenza. ¿Carlos enseñaba armónica? No, yo le enseñaba. Yo lo me había invité. perdido un detalle importante. No, de yo la le dije cuestión. a él, no sé si fue la primera vez que fuiste, esa vez que armamos como un grupito de armónica, que él nos enseñaba. Ah, está Nosotros bien. éramos 2 o 3 que llevábamos, en mi casa era, Perdón, con armónica, Hacíamos tertulias. y eran armónicas. que nos venía, pero después el tema es que charlamos mucho, y ya cuando había 4 botellas de vino y 3 salaminas y una armónica, se empezó a desvirtuar un poco la cosa. Claro. Ya estaban olvidando el hecho por el cual se reunían. Así que nos va a contar algo relativo a los instrumentos musicales. ¿Tienes mensajes? Ha llegado un mensaje a nuestro WhatsApp que tiene que ver, lo estaba leyendo recién, también con arreglar instrumentos y bueno, nos escriben acá, dice, un día yendo en bici con mi hija de 8 años, encuentro una guitarra rota que el dueño había decidido sacar a la calle. La vi y no pude seguir de largo, la miré de cerca y noté que era una guitarra bien antigua, con clavijas de bronce y cuerpo de madera buena. En su mirada, o sea, la de la guitarra, se veía claramente que ella también sabía que esta era su última oportunidad. Esto habla de cierta poesía por juntar cosas de la calle. Pero no describas el Bueno, mensaje. perdón. Esto en el ISER no pasa. Sí. En la casa donde nos criamos, los instrumentos eran cosas sagradas. Para poder tocarlos había que lavarse las manos y secarse las manos muy bien. Un golpe en la guitarra, el violín y hablar de alguno de los pianos era casi como rayar el auto con una llave. Ya me encontraba ante un dilema que nunca pude resolver. ¿Cómo salvar este objeto tan valioso sin desarmar mi vida? Si la dejaba ahí, en un par de horas iba a terminar sus días compactada en un camión de basura y enterrada en un relleno sanitario. A esta altura ya me resultaba imposible dejarla, pero llevarla también implicaba dedicarle mucho tiempo o mucha plata, o dejarla tirada en casa para arreglarla cuando tenga tiempo, que como ya dijo acá no tiene. La opción era dejarla en casa, implica para los acumuladores compulsivos nuevos roces en la convivencia, para los que tampoco tengo mucho margen. O sea, estaba entre la espada y la pared. Mientras la levantaba del piso y aguantaba los reclamos de mi hija, no papá, ¿qué estás haciendo? Dejá esa cosa rota ahí. Se prendió la lamparita. Pensé en llevársele a mi amigo Fer Musa, que es un genio, que además de artista plástico profesor, es muy creativo, habilidoso y miembro del team reciclador compulsivo. O sea, eran del mismo equipo. Recordé que Fer había arreglado algunas guitarras y que estábamos bastante cerca de su casa. Hacía algunos años que no lo veía, caímos con la bici, mi hija y la nueva guitarra. Como en cualquier emergencia, no hubo lugar para charlas, ni reencuentros, ni nada. En 2 minutos estábamos los dos viendo qué posibilidades de supervivencia tenía. El doctor Musa confirmó que era una guitarra buena y que valía la pena intentar resucitarla, y la historia tuvo un final feliz. En los meses siguientes, con Fer nos vimos unas cuantas veces, compartimos comidas, historias, abrazos. En cuanto a ella,
resultó ser una Breyer Hermanos, nacida en Buenos Aires, en los talleres de la antigua Casa Núñez, antes del año 1927. No pudimos saber mucho más de su vida anterior, pero sí sabemos que ahora tiene una familia nueva y toda una vida por delante. Oh, se tomó su tiempo Para escribir. Muy bien. O sea, ha sido evidentemente una experiencia mágica para los dos. Linda historia del instrumento. Y bueno, y acá tenemos nuestro invitado que también es guitarrista, cantante, y que tenés algunas historias de guitarras por demás interesantes. Sí, sobre todo, la que tenemos acá, la tenemos ahí atrás, la guitarra dobro, que bueno, hoy en día es más usual ver guitarras dobros en negocios de instrumentos, en videoclips, mucha gente tiene su guitarra dobro. Pero en el momento en el que se hizo esta guitarra, porque la hicimos acá, esa también fue la gran cosa, no era usual ver una por acá. No, ni siquiera en los locales de música podías encontrar una, era rara vez veías una por ahí. Así que bueno, es la historia de la guitarra dobro. ¿Qué características, ahora la vamos a mostrar para los que quieren ver en YouTube, 3 Ciudades FM está en YouTube, pero ¿qué características tiene la guitarra dobro? La guitarra dobro principalmente, bueno, hay que hablar del contexto. La guitarra dobro nace de una necesidad, hay que decir. La necesidad de tener más volumen, porque en la época en que a alguien se le ocurrió hacer este tipo de guitarra, la creó, la craneó, no había amplificación para instrumentos de cuerdas. Entonces teníamos guitarristas que tocaban en orquestas que los tapaban los músicos de viento. El resto de los instrumentos de viento, claro. Entonces había unos hermanos que estaban trabajando constantemente con guitarras, pero con guitarras comunes, de guitarras tipo criollas o acústicas. Esto es en Estados Unidos. 1926, hay que decirlo, para situarnos, y a uno se le ocurrió generar un sistema natural, un sistema físico, digamos, para que se amplifique naturalmente la guitarra. No con una guitarra común, sino haciendo este tipo de guitarra, que dentro de la guitarra hay un cono de aluminio. Hay un elemento que se llama Spider Bridge, que es un puente que tiene 8 patas axiales, que apoya, cada una de sus patitas apoya en el cono. Entonces al tomar el sonido de la cuerda se transmite al Spider Bridge, y el Spider Bridge lo transmite al cono, y el cono lo tira para afuera el sonido. Por eso tiene también tantos agujeritos en el plate. Claro, no tiene una boca como las guitarras comunes. Claro, pero tiene esto y tiene las Fs. Por acá también es importante que salga el sonido. Todo el batimiento del sonido sale por los agujeritos. Eso hacía que se escuchara más, con más volumen. Esa era la forma de paliar, digamos, ese problema del volumen. Claro, para los que en ese momento, estas personas, porque eran varios hermanos de apellido Dopiera. Y el nombre del instrumento es dobro, porque es Dopiera Brothers, dobro. Que además, como ellos eran de origen, tenían sus ancestros eslavos, la palabra dobro en lengua eslava significa bueno o bien. Entonces dijeron, cerraba este es el por nombre. todos lados, claro. Hoy en día hay varios tipos, incluso hasta en un momento hubo también hasta violines con el sistema dobro. Hay de todo, como digo. Este era el tipo de guitarra que se llamaba Dobro National, el cuerpo de metal. Y después también tenías el mismo sistema, pero con el cuerpo de madera como cualquier guitarra. Ah, claro, el tema es el sistema, no tanto que sea metálica. Exactamente. ¿Y el metal qué metal es? Bueno, el metal. Cuando nosotros decidimos hacer, que esto es también medio gracioso. Claro, aclaremos que no es que la compraste vos. No la sino compré. que Esta la hicimos, la creaste. hasta donde yo sé, y me encantaría que alguien me llame y me lo refute, pero hasta donde yo sé es la primera guitarra dobro argentina, creada en Argentina, hecha acá.
digamos, el estilo National, ¿no? Ujú. Con el cuerpo de metálico. de metal. Porque en la época que lo hicimos, supimos de alguien que hacía con cuerpo de madera. Me aparezco en la casa de un primo con el que fuimos juntos a la escuela, que era casi como un hermano para mí. Que digo era. Sí, sí, Pobre. Me aparezco con una foto, que es la tapa del disco de Brothers in Arms, de Dire Straits, Ujú. que en aquella época era muy conocida. Hoy en día nadie recuerda esa tapa, salvo los fans. Y le dije, ¿qué te parece si hacemos esta guitarra? Y mi primo dijo, bueno. O sea, a él solo Como si le fuera podía algo decir con simple. esa locura Como si fuera algo y simple. te la aceptó. Estamos hablando año 96, Ujú. no había internet, o recién estaba empezando internet. Recuerdo haber ido a un ciber y buscar Doro y aparecer apenas una imagen, así nada más, no hay información, no hay nada. Recién aparecían sitios, ¿no? Pero bueno, no podías contar con internet. Entonces empezamos a pedir información por carta. Hoy es tan lejano Sí. todo eso, ¿no? Hoy es muy lejano. Carta, Carta, papel ¿no? escrito, Lo primero que hicimos, enviado por correo. O Sí, sea, todas tra- cosas que hay que explicar. tratamos de contactar con luthiers, ¿viste? Y a ver si alguno sabía algo. Ujú. Ninguno de los que contactamos no sabían ni lo que era. Le mostrabas la imagen y decías, ¿qué es eso? ¿De qué es? Es de metal. ¿Cómo una guitarra de metal? ¿Viste? No sabían. Simplemente no conocían. La mayoría de los que hacían guitarras de conciertos, criollas, ¿no? Acústicas. Entonces, bueno, empezamos a enviar cartas a lugares, a Estados Unidos, por ahí direcciones que yo encontraba, de lo que sea, y relacionadas con los instrumentos. Y bueno, y con eso que me contestaban, ahí había algo de información. Tardamos como medio año en saber, vos me preguntabas de qué metal es. Habíamos hecho un prototipo de aluminio el primero, el segundo de acero inoxidable. Por supuesto, era una porquería. No, no. me imagino que no. Horrible para el sonido. Claro. Entonces, bueno, estábamos sin saber, lo más importante, no sabíamos de qué era el cuerpo. Hasta que en un folleto, ni siquiera era un libro, en un folleto que me mandan, ahí entiendo que es de latón. Ujú. Que era una cosa lógica también, si me pongo a pensar, porque los instrumentos de viento son de latón. Pero bueno, yo no lo había pensado en ese momento. Así que bueno, ahí compramos unos chapones y mi primo los cortó, le dio la forma, le hizo estos calados en F, e incluso del lado de atrás, no sé si se verá, tiene una imagen. Livianita para moverla. Ah, sí, es muy pesada. Tiene una imagen, no sé si se va a ver, ¿no? Hay como Sí, unas hojas se así, nota, sí. Bueno, eso lo hizo con ácido. No sé qué tipo de ácido. Como un grabado. Un grabado le hizo. Ujú. Es muy, muy hermoso como objeto. Como objeto, Sí, tal también. cual. Tiene una belleza. Aparte tiene toda una aventura Una armonía. atrás de esto de haber averiguado, haberla parido, averiguando. Es larguísimo, hay anécdotas, es larguísimo de contar. Yo lo que, bueno, resumiendo, porque no quiero ser muy extenso, nos indicaron que vayamos a ver un luthier que, bueno, como vuelvo a repetir, ninguno sabía de este tipo de guitarra y ninguno se quería hacer cargo de hacer algo así, ¿viste? Porque no entendían nada. Entonces caímos... Vale una fortuna te cobrarían para hacerte una cosa así. Bueno, caímos en la casa de un luthier muy icónico de las guitarras de concierto. O sea, hay guitarras suyas que están en Europa con los mejores guitarristas, que se llama Edgar Bosco. Edgar Bosco. Es una locura lo que hicimos. Fuimos en bicicleta con mi primo desde Berisso hasta Olmos. Ah, bueno. Hasta 44 y 173, que es donde vivía Edgar Bosco. Caímos ahí y el señor, imagínate, una eminencia de las guitarras de concierto, atendiéndonos a nosotros, éramos casi dos pordioseros. En bicicleta. Claro, en bicicleta, veníamos de Berisso. Sí. Éramos dos negros de Berisso. Le explicamos lo que queríamos hacer y el señor era como que decía, ¿de dónde salieron estos? Marciano. Entonces me dijo, bueno, hagamos una cosa, cuando ustedes se hagan de información, cuando tengan más datos, vengan a verme.
No, o sea, no nos cerró la puerta. Fue Claro. el- Pero le llevaste fue alguien- un desafío interesante. Sí, exacto. Fue alguien que nos abrió la puerta, literalmente nos abrió la puerta. Encima alguien el mundo de la lutería es tremendo. Ujú. Así que bueno, así de a poquito nos fuimos haciendo amigos del Bosco y fuimos interiorizándonos en de qué se trataba esto. No sabíamos lo que había adentro. Claro, eso te iba a Teníamos una decir, porque no es foto, solo... fuimos con una foto. Claro. Así que bueno, de a poquito empezamos a averiguar. En una me entero, alguien, no me acuerdo en este momento quién fue, alguien me dice, che, yo creo que una de estas tienen en el Museo de Instrumentos Musicales Azarini de La Plata. Que dicho sea de paso, está buenísimo aprovechar este medio Sí. de comunicación. Es un hermoso Porque lugar hay para muchos ir. platenses que ignoran por completo que hay un museo muy interesante de instrumentos musicales en La Plata. Yo no sé si no será único, al menos en Latinoamérica, no sé. Bueno, alguien me tira el dato y yo voy. Así Depende que bueno, de la universidad, ¿no? El museo. Sí. depende de la Universidad universidad. de La Plata. Exactamente. Que era una colección privada. Exacto, Azarini. de Azarini. Claro. El señor Está Azarini, en que era un médico. 45 Era un médico. entre 45, 6 y 7. Bueno, voy. Y por suerte, yo creo que por ahí hay quizás haya como un perfil, ¿no? De los músicos que imagínate, alguien viene con esta propuesta y como que te hacen te hacen un lugarcito, te hacen entrar a lugares donde no entra todo el mundo. no entra todo el mundo. Terminé en el depósito, porque no la tenían en exhibición en ese momento. Viste que la gran cosa de los museos, siempre Es lo hay, que no hay guarda. más cosas en el Sí. depósito que en exhibición, Sí, sí. pero por lejos más cosas. Sí. Entonces, bueno, me hicieron pasar y me la mostraron. O yo que era un desconocido, a mí me atendieron como si fuera Es que fuiste a preguntar algo sí, algo muy puntual. ¿eh? Y raro. Bueno, y a mí me sirvió muchísimo que me mostraran una. No era este modelo, porque hay que decirlo, era un modelo que se llama tricón, simplemente 3 conos, los cuales están puestos acá, en el mismo lugar que este cono, y el diámetro sumado de los 3 hacen el de 1, el de este único. Claro. Esa es una tricón. Tenía otro diseño también. Era un diseño, te diría, casi futurista, porque estamos hablando de guitarras que son hechas entre el 26, 1926, y no sé si los 40, una cosa así. La guitarra que tienen ahí es de 1928, una Tricón 1928. Desaparecieron muchas de las primeras guitarras. ¿Por qué? Porque los agarró la guerra y todo lo que era de metal iba a parar a fundición. Eso es re Tremendo. loco también. Qué Eso es re bárbaro. loco. Así Tremendo. que las que Qué sobrevivieron bárbaro. de esa época son únicas. Y en La Plata tienen una, como les digo. Así que bueno, esta guitarra, otra cosa que les puedo contar que pasó, es que al poco tiempo de que la hicieron y de que estaba teniendo su éxito... ¿No la querés tener un ratito? Ah, no, está que la tengo yo. ¿Cuánto pesa? 6,5 kilos. Pero parece más. Tremendo, sí. Al poquito tiempo de que la hicieron y que estaba teniendo cierto éxito, le llega la amplificación eléctrica. Ah, Entonces empezaron a quedar como claro. fuera de juego. Lo que mata la televisión color, decían antes. Bueno, Más ¿viste? o menos. Acá Equipos también. a válvula y todo eso, ¿no? ¿Para qué tipo de música o qué estilo de musical se usaba? Y mirá, 1920 y pico. imagínate, Estados Unidos, eran cosas de jazz, cosas de country, Ajá. y después también, viste que la gran cosa de la historia de la música universal es que siempre se van retroalimentando los estilos, con los lugares, con los géneros, es como una retroalimentación constante. Ujú. Se fue transformando en un instrumento bastante significativo para algunos estilos, como era el blues, el blues, el country blues, podemos decir, el
country que conocemos todos, de la música que es como tradicional norteamericana. Y empezó a entrar en juego porque hay otros tipos de dobro. Esta la hicimos a propósito como una guitarra común, con las cuerdas pegadas al traste, ¿no? Para tocar común, como cualquier guitarra. Pero hay otro modelo que tiene las cuerdas más altas. ¿Para qué? Para ser tocado con slide. Ajá. Entonces se toca acostado, con la guitarra acostada. Eso luego se transformó en esas guitarras eléctricas que se tocan acostadas, que se llaman pedal steel. Y que hubo una retroalimentación con la música yankee y la música de Hawái que había entrado a los yankees. Fue todo ese sonido característico se hace con eso. Exacto, fue toda una ida y vuelta permanente como te digo, de estilo, género, viste, de lugares. Y el instrumento se fue transformando. Bueno, hay muchos dobroístas que hacen esos estilos, como te digo, de country, Hawaii, jazz, blues, country blues. Y bueno, hasta que después llega la famosa guitarra pedal steel, como la que podemos ver creo que de las más conocidas que puede tener la gente, es la guitarra que se tocaba. Hay un recital de Pink Floyd donde se usa esa pedal steel. Después quedó como muy del nicho del country, quedó también, ¿viste? La pedal steel. Esa guitarra que suena como, parece el maullido de un gato, ¿viste? Ajá, sí, sí. ¿Vos te llegaste a presentar tocando con esta guitarra? Sí, yo la primera vez que toqué creo que recién estaba funcionando, hacía, no sé si un par de años, el Centro Cultural Malvinas. Fui como en representación de Mr. América, nada que ver, ¿viste? Había entrado a Mr. América y 2 meses después había que ir a hacer algo de parte de la banda y Gustavo no estaba de vacaciones, Gustavo el líder de la banda. Así que fui yo y llevé la guitarra. Llamado bastante la atención. Porque la tenía hacía poco tiempo, bueno, la quería usar. Te chocho con tu guitarra, Claro, de 6,5 kilos ahí a Sí, tocar. una locura. ¿Se puede escuchar un poquito? A ver, Sí. Sabemos que hay un tema, ¿no? De la calibración. Sí, en estos momentos está descalibrada. Yo tendría que mandarla a calibrar, a hacer algo. Espectacular. Menos mal que está Muy descalibrado. bien. Menos mal que está descalibrado. Menos mal. Sí, Igual que yo, está, le está salió. Igual que yo muy, ayer. muy alta. Muy bien. Sí. La tenían puesta en la pierna, igual que vos allá. Muy lindo, che, muy lindo. Te Hermoso. mató, ¿no? Era muy pesada. Sí, haces pilates también con esta guitarra. Suena como un banjo, sí, ¿no? Sí, Parecido a claro, ese tiene ese sonido. sonido como, sí. Y porque yo creo que es como, a mí me recuerda un poco, si lo trasladamos a la voz, es como una voz nasalizada. ¿Viste? Ujú, Como claro. tengo esa analogía. Bueno, y a mí me pasó un poco lo mismo que le pasó a la guitarra con la amplificación eléctrica, que quedó un poco de lado porque llegó la amplificación eléctrica. Al poco tiempo, en el 32 llegó la amplificación, se inventaron las pastillas, que son hoy en día los micrófonos. Ujú. A mí me pasó lo mismo porque yo ni bien terminé la guitarra, me hice eléctrico, como le pasó a Dylan, ¿viste? Claro. Que en un momento arranca con la banda eléctrico. Mm.
Yo tocaba siempre cosas acústicas, armónica, cantaba, tocaba la guitarra acústica, me había hecho esto, y de repente me invitan a tocar en una banda y no era para tocar con esto, era para tocar con eléctrica. Así que me hice a la eléctrica y ya después me quedé ahí. Claro. Así que esta la fui dejando. Pero es indejable, digamos. No, y no podés. Bueno, pero era Después de semejante aventura. el sueño cumplido, ¿no? Oh, por supuesto. 2 años estuvimos para hacer esto. Y todo por culpa, porque bueno, todo lo De que la hice tapa de con- Dire Straits. Sí, todo por culpa de Mark Knopfler, hay que decirlo. De enamorarme del sonido de su guitarra dobro y de su guitarra eléctrica. Bueno, estamos en Así Quedamos escuchando estos sonidos de la guitarra dobro que nos ha acercado nuestro amigo Legui, guitarrista de la ciudad de La Plata, en este momento oriundo de Berisso, pero que anduvo por muchos escenarios, por Capital, por distintos lugares, y que se ha venido con un atuendo. ¿Cómo podríamos describir ese atuendo? ¿Blusero es? Sí, no sé, sí, es un corbatín, típico corbatín tejano, de la parte de tejas de Berisso. Claro, Sí, sí. de las tejas del techo. Las tejas del techo. Y Una colonia tejana en Berisso. claro, y la No, colectividad que si te faltaba. querés correr para que te vean en la cámara. Ah, Para el otro lado. para acá. Ahí. Para los que nos miran en YouTube, en 3 Ciudades FM está el YouTube, la cámara, y también esas, ¿cómo se denomina lo de No sé el nombre. ¿listos? Punteras. las punteras del... Llamémosle Son como unas punteras labradas Del cuello. que Sí. están en... ¿Cómo sería? En la camisa, El cuello de la en camisa. el cuello de la camisa, en la punta del cuello de la camisa. Sí. Y que hace juego con la guitarra dobro de metal realizada. Teníamos unos videos, no sé el equipo de producción si se olvidó de unos videos en que estaba Legui Sí, con un me parece luthier, que sí. me parece que no llegaron los videos. no llegaron, están, bueno, pero ya van a Sí, Pero llegar. fallido tenemos de mensajes que producción. están llegando Ah, bueno. hasta desde Chile, parece. Lo suplantamos con... Ah, sí, Dicen sí. Caterín Valenzuela, grande Jorge, Katy. saludos. Qué grande, Desde Katy. Punta Arenas, un abrazo, gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Trinity Boop, genio Legui. Sebastián Gallo, un virtuoso de las cuerdas, el señor Legui. Y Yuko Wei, siempre grande Legui. Ah, gracias a los amigos de Chile, Katy y los demás amigos de acá, de Berisso y La Plata. Yo les dije que había que invitar a alguien que los conocieran, ¿viste? Porque nosotros no nos conoce nadie. Claro. Pero al invitar Y gente hay que hablar conocida en es un serio. montón. Internacional. Gente que sabe, o Claro, sea. sí, obvio. Esto Bueno, es siempre posta. al final del programa tenemos a alguien que sabe. Exactamente. La entrevista es como la parte seria, digamos, Ujú. por así decirlo. La parte en serio. Sí. Imagínate, si vos sos el serio, ¿cómo serán los otros? Sí, es un señor que ha tenido una trayectoria larga, importante, como para vencer el hecho de que te haya dicho de que podés cantar. O sea, digamos, toda su carrera me para alentó, poder... eso es muy bueno lo que dijo de la voz cantada y la voz hablada. Que no sé si te acordás que una vez charlamos de eso. Sí, sí. Cómo varía y bueno, él tiene esa experiencia también de cantar. Lo que pasa que eso sale de... Hay mucha gente que te dice, ay, a mí me encantaría cantar, pero yo no tengo voz. Eso es una mentira, porque vos... lo bueno sería que la persona que quiere cantar vaya a aprender, Ujú. porque una cosa es la voz hablada y otra cosa es la voz cantada. No tiene nada que ver. Me pasó un montón de veces de gente que escuchó por ahí alguna grabación mía de, ¿este sos vos? No, no sos Claro. vos. Y no me creen, porque una cosa es la voz cantada y otra cosa es la voz hablada. Ujú. Muy simple, pero hay que ir a aprender. Eso Claro. es lo que... Y educarla, sí. Hay que Como con educarla. el dibujo, que también... Todo, como todo. Hay que, Ujú. claro. Y lo que yo he visto como oyente de algunos de tus actuaciones, digamos, en distintas bandas, vos nombraste Mister América, pero me acuerdo que había una que era de Steve Ray Vaughan, que vos cantabas, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, dos. La primera, que es mi primera banda, donde estuve, es como el primer amor, ¿no? La Feeling Blues, que hemos vuelto hace un par de años y estamos tocando ahora. Tendremos una fecha el 2 de agosto en la librería Don Cipriano, 4945. Ah, bien. Sí, Ahí páselo pasó. y lo Sí, vamos... Sí, pasó, 2 de pasó, agosto. repetirlo de vuelta. 2 de agosto con la Feeling, librería Don Cipriano,
49, 4 y 5. ¿Y cómo se consiguen las entradas? Eso creo que se va a encargar la gente de Don Cipriano. Tenemos que esperar porque falta todavía un poquito. Ujú. Bueno, podemos Lo vamos a promover, recordar. como siempre, acá Y vamos en la a ir. radio. Tengo otra fecha, que es este sábado, con Ujú. con el proyecto, el último proyecto al que me sumé, que es de Augusto Giannoni. Y vamos a tocar este sábado en la estación provincial, a las 5 de la tarde. Hay otra banda a las También 4, vamos a ir. así que pueden ir a las 4. Hay otra banda, perdón que no me acuerdo ahora el nombre. ¿Y Pero- con la Feeling no? No, es otro proyecto. La Feeling vamos a tocar en la No que se dije pierda. recién, el 2 de agosto. ¿Y en la estación provincial? Con Augusto Giannoni. Ajá. Ese es el nuevo proyecto, mi nuevo Muy bien. proyecto. Está bien, de nuevo, ¿no? Sí, También sí. vamos a ir. Repetí, ¿dónde, hora y Estación lugar? provincial. Estación iría. provincial este sábado, o sea, pasado mañana, a las 16 horas vamos a convocarlos porque hay otra banda que abre y después tocamos nosotros. Muy bien, vamos a Perdón estar que ahí, no me entonces. acuerde el nombre de otra banda. Vamos a estar ahí. Bien. Una cosa me llama la atención de tus actuaciones. Generalmente o cantás o tocas la guitarra, ¿no? Sí. No es tanto que vos cantás ejecutando vos el instrumento, sino que yo te he visto más en la faceta de Sí, cantante o más allá que hagas algún coro. sí, es raro que yo toque y cante a la vez. Lo que pasó también es que cuando estoy al frente cantando, en general me gusta como concentrarme en eso. Con la banda de cobre de los 80 hacía eso. Entonces me resultaba más fácil poder moverme, saltar, bailar o lo que sea, que si tenés un instrumento. Claro. Como atado, ¿viste? Algo. Entonces eso, sí, para mí era mejor así. Y cuando toco la guitarra, como decís vos, hago coritos y nada más, ¿viste? Entonces me dedico más al instrumento. Lo disfruto más así. ¿Cuántas guitarras tenés? Porque visto que No tenés. tengo muchas. Tengo 4 eléctricas, una acústica y esta. Bueno, No. pero son valiosas, todas. La mayoría son como medio pelo, digamos. Pero yo me encariño con los instrumentos, no me importa si es de primera línea o no. Mientras saque el sonido que yo quiera con la guitarra, ya está. Y como hablábamos hoy, todas tienen historia. Esta particularmente porque, Sí. bueno, es como que, La pariste. claro, Sí, sí. ponerte a hacer una guitarra por Sí. bueno, Sin no sé, saber como una nada, especie de sí. fanatismo por el género, por Sí. curiosidad, por lo que sea, ¿no? Sí. Pero las otras tienen alguna historia en particular, aparte de las aventuras, ¿no? No, hay de una todo. que vos te acordás más que yo. Sí, que una vez fuimos a tocar con amigos and friends, era una fiesta ultra top en Buenos Aires, en un lugar, ay, no me voy a acordar el nombre del lugar, pero era un lugar inmenso que no sé qué fue antes de eso, pero en ese momento era un lugar para fiestas, pero muy top. Y nos habían contratado de una empresa que creo que empezaban todas estas cosas de internet, no me acuerdo bien de qué era la empresa, pero era algo dedicado a internet. Y bueno, se ve que a la empresa le había ido muy bien, hizo una mega fiesta, estaba Mex Ortiberea como de maestro de ceremonia. Y bueno, nosotros, amigos and friends, éramos el show para bailar, ¿no? Claro. Terminamos de tocar, bueno, todo bárbaro. Y en un momento alguien se me acerca y me dice que de la gente de la empresa había unos que tocaban y querían tocar algo. Si les prestábamos nosotros los instrumentos. Yo que sí, cómo no, tomar la guitarra. Ay, Bueno, terminan de tocar y hacen 4 o 5 temas, así que yo no sé qué. Y cuando me devuelven la guitarra, yo noto que tenía algo en la pala, arriba, en el mástil. Digo, ¿qué pasó? A ver, claro, resulta que se había querido hacer el que tocó mi guitarra, se quiso hacer el Rolling Stone y encendió un cigarrillo y lo puso ahí. Y me quemó la guitarra. No te puedo creer. Se nota Juicio. poquito, pero se nota y es feo. Juicio, mínimo. Claro, ¿viste? ¿Y qué le iba a...? Juicio. Sí, era para cachetearlo. Sí. No, por favor. ¿Cómo te van a hacer eso? ¿Viste? ¿Y eso se pudo reparar? Después no quedó No, ya, eso quedó como una aquí. marca de... No, quedó así, Una marca de guerra. Quedó la marca, sí. Por suerte no le afecta a la guitarra, ¿viste? Pero Sí, pero esa noche
Y amargura. viste, uno que es cuidadoso con los instrumentos le duelen esas cosas. Es como que te rayen el auto, ¿viste? Si vos sos muy cuidadoso del auto, si no te importa, no pasa nada. Con razón no te pidieron la guitarra prestada, porque no debería tener, porque si la va a usar así. Y viste, Es lo que hablamos un poco hoy de los karaoke, cuando ya la gente Sí. está alcoholizada, agarra el micrófono, agarra un Sí, instrumento, sí, sí, Hace sí. cualquiera. pasan esas cosas, ya no hay un control motriz, digamos. Al tipo que Y, claro, le costó llegar a comprar ese instrumento, encima es de las guitarras que tengo era como la más cara. ¿viste? claro. Y bueno, solamente al que le costó comprar ese instrumento sabe cómo le duele Claro. eso. ¿viste? Sí, aparte es Yo- tu herramienta, digamos, también de laburo. Digamos. Hablando de tanta música, hoy tenemos que brindar en nombre Sí. de cierto. un musicazo que ha dado tanto, que es Lalo Schifrin. Acaba de morir Lalo Schifrin esta Ujú. noche. Sí. Así que A los 95 años. Bueno. Se me ocurre que brindemos Vamos. por alguien tan Vamos a valioso. contar qué cosas ha compuesto, por qué es tan conocido, por si alguien no sabe. Misión Imposible, por ejemplo. Mucha música de... Muchas bandas de sonido de Obtuvo un películas. Oscar por esa, Sí, bandas de sonido de películas, muchas bandas de sonido de series de los 60 para acá. Tocó con Gillespie, tocó con Dixie Gillespie, que no cualquiera puede tocar con Dixie Gillespie. Gillespie se lo llevó y lo puso a tocar su banda. Y para mí una de las cosas que más me gustan es la banda de sonido de las películas que yo creo que los de nuestra generación han visto a morir las películas de Bruce Lee. Operación Dragón, la banda de sonido es de él. Es hermoso. Sí, hoy escuché que empezó a estudiar abogacía en la UBA y tocaba también el piano y consiguió una beca, me parece, Estados Unidos. Y bueno, la música ganó un genio y por un abogado menos también. Qué genial. Menos Qué mal, genial. menos mal. Qué Hermoso. bueno, qué El bueno. arte, una victoria se Qué adjudicó. Bueno, igual una Qué bueno. larga vida. Sí, una larga vida. No sé, sí. ¿cuánto tenía? Más de 90. 95. Y dedicada a la música, ¿no? Qué bueno. Totalmente. Totalmente dedicado a la música. Sí. Maravilloso. Yo para mí, en mi universo musical, está allá a tope con John Barry, con Mancini, el de la Pantera Rosa. Es como me parece como de esa época y de gente que tenía un manejo orquestal muy alto. Mm. Así que para mí está en ese panteón. Qué grande. Bueno, se merece Y este brindis. argentino, y argentino. Eso, Y es argentino. Qué grande, Ah, qué y grande. argentino, obviamente. No quiero dejar de mencionar que hoy me desperté escuchando una radio capitalina donde hablaban de la escuela la Orquesta Escuela de Berisso, Ah, donde, bueno, hay, creo que son cerca de 600 chicos y jóvenes que bueno, que van aprendiendo desde hace muchos años, se va generando desde muy chiquititos enseñanza de música en distintas escuelas acá de la zona de Berisso, y el Consejo Deliberante de Berisso, tengo entendido también, eso es lo que escuché, entre sueños, porque me estaba despertando, declaró de interés un himno que hizo la Orquesta Escuela de Berisso, que es un himno muy particular porque es distintos ritmos de Argentina, ¿no? Distintos ritmos de tango, folclore, carnavalito. El himno nacional argentino, llamó Himno Federal Argentino. Y bueno, Tete Grasso, que es vecina de Berisso, que ha estado acá en esta radio también, es una de las promotoras de esto, aparte, bueno, de los profesores, los músicos que están ahí. Así que me parecía importante rescatar eso, ¿no? De bueno, cuánta gente del lado de la música organiza también su vida, ¿no? Esta posibilidad de estos chicos que empezaron también, en algunos casos, a conseguir trabajo en orquestas sinfónicas, en bandas musicales no sé, del ejército, de la policía. Bueno, para mí la música y sobre todo este tipo de cosas que se organizan para chicos en una orquesta, me parece más que algo, no sé, como... Bueno, es algo muy fuerte socialmente porque es como un lugar.
Yo siento que es como un lugar de un poco de resistencia y también de refugio. Porque muchos chicos que por ahí, en vez de estar haciendo cualquier otra cosa que no esté bueno, o perdiendo el tiempo, están aprendiendo una obra y están haciendo algo con otros. Sí, en forma comunitaria. de forma comunitaria. Aparte ellos reciben un desayuno con nutricionistas, o sea, algo muy energético, algo muy importante. Es un Y lugar- está esto es de un que lugar pues de refugio. salen, ¿no?, a tocar a distintos espacios. No, Yo he ido a verlo además varias del veces. acercamiento a un instrumento, a instrumentos y a un tipo de música y un aprendizaje que no es fácil llegar, que no Sí. es Exacto. para cualquiera, Le- y es un... Le abrís la cabeza con Exactamente. con algo que Más no es hoy tan en común. día que hay que encontrar maneras de alejarlos de las redes. Exactamente, a los y de un hijos, montón de ¿no? cosas que... Y bueno, tejer otras redes, como decís vos, hacer Claro, algo en que sean conjunto. redes de verdad, ¿no? así es. Tangibles. Me voy a permitir contar una anécdota. ¿Por qué te ríes? Porque yo no la sé cuál es. Yo soy fan de tus anécdotas. Bueno, El sí, señor bueno, anécdota es un- ataca de nuevo. que yo sé que le gusta a Superpoderes. Legui, por eso me voy a permitir interrumpir su charla para contar una anécdota de un amigo que estuvimos hablando de luthiers o de gente que hace instrumentos que conocí, Guille, que tiene un fanatismo particular en una época por el grupo Queen. No sé, ¿qué año vino a Argentina Queen? En el 81. Y te podría contar la historia de cómo vino, pero es larguísima, por ahí otro día. Ujú. Así que contá tu Bueno, pero anécdota. fue un evento, yo me acuerdo, yo no asistí, pero fue algo, digamos, Fue un no Extraordinario. estábamos tan acostumbrados a Fue un que momento venga un bisagra porque supergrupo. no había ese tipo de shows, esa apuesta que era con todo, con las luces y el sonido. No existía en nuestro país ese tipo de apuesta para un evento, un mega evento en un estadio. Claro. No existía. Es como que fue un momento bisagra para eso. Después empezaron a llegar Claro. ese tipo de shows al país. Este amigo, que yo te digo, que me contó esta historia, que la voy a intentar relatar, yo no sé si es así, pero yo la recuerdo así, como decía Troilo, Ujú. ¿no? Él cuenta que era fanático de Queen y particularmente de Brian May, porque él tocaba muy bien la guitarra, Es toca, un muy toca muy buen bien la músico. guitarra, Sí. pero aparte hizo algo como hiciste vos, o sea, se fue a conseguir los micrófonos, los planos, hizo la guitarra, o sea, a la guitarra la modificó, o sea, hizo un montón de cosas y se grabó con los temas de Queen, con los solos de Brian May, y los sacaba muy bien. Logró el sonido Brian May, en una época donde, bueno, en esa época donde vino Queen, o sea, hoy por ahí hay un montón de otras cosas a nivel tecnológico. O sea que logró hacer eso. También con la dificultad de la no existencia de internet, de Exacto. planos, y Sin así, todo información, sin claro. O sea, información. que escuchando y tocando. Ujú. Tocando en su casa. Se grabó, él mismo en su casa, y grabó un cassette. ¿No? Como un demo de canciones, algunas canciones de Queen, pero otras de su propia cosecha. Y se enteró que el grupo Queen estaba alojándose en el Hotel Sheraton en Buenos Aires. De hecho, sacó la entrada para ir al recital, pero va al Hotel Sheraton junto a miles de fans que estaban ahí. A codazo limpio se fue metiendo adelante con el cassette en el bolsillo, que no era una malla, era un pantalón. Digo, porque yo te veo las ganas de reírte de eso. No era una malla tejida, como dijimos hoy, sino era un pantalón de gym. Se va acercando a codazo limpio hasta muy próximo a donde va a ser la salida. Salen los músicos, sale la banda y estira la mano y un esfuerzo casi sobrehumano le alcanza el cassette y le dice que eso en un inglés así medio platense, que era el cassette que se lo regalaba para que él lo oiga. Brian May agradece con un gesto en la cabeza, así de cabeza. Un asistente de él agarra el cassette, lo guarda, saludan, qué sé yo, sale una ovación, un lío tremendo, ¿no? Estamos hablando de una persona acá de La Plata, ¿no? Este amigo de La Plata. Bueno, quedó. Le dio un cassette a Brian May. ¿Vos qué Lo pensarías? habrá tirado ahí en el tacho de basura. Ah, vos pensás, cercano. bueno, listo.
Quedó ahí. Ya él estaba contento con que tuvo un contacto con Brian May, le dio un cassette. Sí, viste, Después, es ¿viste? un montón. Más que el mío, seguro. Claro, pero aquí, que pasaron varios meses, y un día llega a la casa, y la madre le dice, che, dice, te llegó una carta de Inglaterra. ¿De Inglaterra? Sí, un tal Brian May. ¿Cómo? Dice, no, a ver, dame la carta. Membrete, oficial, Brian May, estudios, qué sé yo, todo. Abre, imagínate cómo abrís una carta de esa, con Sí. total prolijidad, ya pensando en hacer un buen marco a todo. Y le abre la carta, y la carta decía, estimado Guillermo, no he podido escuchar, porque tengo múltiples actividades, qué sé yo, su material, pero desde ya muchísimas gracias por este gesto, qué sé yo, te aliento a que sigas investigando, y le agradecía un montón. Firma Brian May. ¿Viste? Que él me dice, ya sé que la carta no le escribió Brian May. No, la habrá firmado. No importa. Es La una escribió un carta- secretario. Es ¿viste? una No carta importa. oficial de. Pero la firma era de él. gente de Brian May. Sí. O sea, un gesto. Y algo habría escuchado para poder agradecerle. Algo. Ponele que no, pero nada, No importa, ya era un sí. tipo, una superestrella, ¿viste? Obviamente, al marcar la carta, está todavía en su habitación, en su casa, la carta enmarcada, y pasa un tiempo y se entera que hay un grupo platense que hace covers y recitales de Queen, bastante famoso, Ujú. ¿no? Que bueno, tocó en Atenas, tocó en muchos lugares. Ahora no sé si fue diluyendo, no escucho tanto, pero era un grupo de La Plata que llegó a tener mucha repercusión sus recitales. El cantante tenía un parecido físico, o se tuneaba bastante. Yo creo que está tocando todavía. ¿Sí? Sí, me pareció haber visto una propaganda por ahí. Puede ser, sí. Lo dijo ahí. Pero me acuerdo que tuvo un momento de mucho Sí, furor. sí. Sí. Y él se entera que precisaban un guitarrista. Entonces él agarra, va con una copia de ese mismo cassette, lo lleva a uno de los integrantes del grupo, busca uno de los referentes del grupo, más conocido, no sé si el cantante, y le dice, bueno, yo tengo este material, yo toco la guitarra, de estilo Queen, qué sé yo. Estoy certificado por Brian May. No le dijo nada a él. Ujú. Eso. Él le dio la carta, le dio, perdón, El cassette. el cassette, para que lo escuche. La anécdota es que ellos nunca le contestaron. Y estaban más cerca. No hacía ni falta ni por carta. Sí. Son las paradojas. Es tremendo esto. Es buenísimo. Pero bueno, Es buenísimo. vos lo decís y no lo podés creer. Que pasen. Primero que Brian May te conteste una carta. Sí. Ya, y después, bueno, finalmente que la historia termine así. Reitero, me la contó. No sé si es exactamente así, pero yo la recuerdo así. Le mandamos un gran saludo a Guille. Un y saludo a su- Guille, un saludo a Brian May. Y podemos escuchar un poquito. Sí, acabo ya de ese llegar un sonido. mensaje de Brian May acá ¿Ah, también. sí? Mira. Después ver. lo leo después de la, Léelo después de la- del tema Dice, musical. dice en inglés, dice, no sigan así. Dice. No, dice, todavía no escuché el cassette. Bueno, ya vamos cerrando, vamos terminando. Muchas gracias a Legui, que estuvo acá. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Muy, amigo, muy por lindo tenerte venir. acá. No va a ser la última vez, seguramente. No, la música da para Da para muchísimos echarlo un más montón de programas. veces. Bueno, A todos los invitados le dicen lo mismo, chicos. Sí, igual Bueno. yo Es que pensamos hacer muchos programas con todos los temas que venimos. Tenemos 4 temas y no ves 1000 programas, imagínate. Yo me todo lo que vamos a identifiqué, hacer. me identifiqué muchísimo con ustedes por el título del programa. Me identifiqué muchísimo, así que me sentí muy a gusto. Bueno, muchas gracias. bueno, un saludo. Nos vemos, como siempre, los jueves de 22 a 24. Este programa que se llama... Así quedamos. Así quedamos. No, vamos a Bueno. poner pila. Que se llama... Así quedamos. quedamos. Un saludo a Maxi Solís en los controles. Nos vemos. Chao. A pedido del público y los vecinos, nos vamos retirando.
pero volveremos la semana próxima. Buenas noches y el último, que pague la cuenta. Radio Tres Ciudades aclara que no se ha maltratado público, transeúntes, operadores ni amigos en la realización de este programa.